Ya tenemos en línea a nuestro hermano siervo de Jesucristo, Rafael Antonio Caro Sarabias, desde Caracas, Venezuela. Él nos trae la palabra de Dios, la palabra de vida en esta mañana de bendiciones. Les invito pues a estar atentos a lo que el Señor nos tiene en este día. Entonces ya le damos el cambio acá a Ecuador desde Caracas, Venezuela. Lo escuchamos, Luciana Radio TV y Radio Universal Online. Sin ser más, dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. En el libro de Juan 3, dice la palabra de Dios sobre Nicodemo, dice la palabra de Dios. Había un hombre entre los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilléis que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Y esta predicación lleva por título Un nuevo nacimiento. En nuestra vida, siempre el avanzar de la palabra de Dios en nuestra vida, es importante que cada persona busque de la presencia de Dios, busque de una manera siempre buscando por la palabra, siempre buscando en oración, siempre buscando de que Dios en nuestra vida haya haciendo maravillas, se haya haciendo la palabra esencia, se haga una esencia de la palabra en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, llegamos sin tener conexión con el Espíritu Santo, llegamos sin tener ese tipo de conexión con Dios. Somos personas que hemos llegado de muchas pruebas y de muchas tribulaciones. Hay personas que han llegado de tener tantas cosas malas en su vida, quizás por ejemplo atracando, quizás por ejemplo personas que han llegado prostituyéndose, ya sean hombre o mujer, porque la palabra de prostitución se la acreditan solamente a la mujer, pero también hay hombres que se han podido prostituir de una manera denigrante, tanto del hombre o de la mujer, y no es algo que sea edificativo. Dios no quiere que uno haga esas cosas, ni tampoco que venda droga o que sea trato de blancas, o traspasos de drogas de un lado a otro, o robando a otras personas, ultrajando, dañando con la palabra, con cuchillo, con armamento. La Biblia dice que el enemigo vino para hurtar y matar, pero dice la palabra que Cristo ha venido para deshacer las obras del enemigo. Cristo ha venido para deshacer las obras del enemigo. Es importante que una persona busque de ese nuevo conocimiento, busque de ese nuevo nacimiento. Es necesario que toda persona cuando llega a Cristo se arrepienta de todos sus pecados. Y es necesario, como lo decía, cuando se lo decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Una persona nace el día que se arrepiente y acepta como su único y suficiente Salvador a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Después lo que le resta a la persona es el segundo paso. El segundo paso es el bautismo. ¿Y por qué es tan importante el bautismo? Para tener una nueva conciencia delante de Dios. Aunque el bautismo es una obra, pero es una obra que es un mandato. Cuando la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe, cuando estamos hablando de mandato, eso sale de ahí. ¿A qué me refiero? Que todo lo que sea de obra, pero de mandato, eso hay que hacerlo. Es muy diferente cuando usted está haciendo una obra y quiere ganar el reino de los cielos por una obra que no está en la palabra, por una obra que no ha sido mandado de parte de Dios. Una persona que busque el conocimiento de la palabra de Dios, es necesario que la persona cuando se arrepiente y después del segundo paso, que es el bautismo, para que tenga una nueva conciencia. Y aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando la persona es sepultado por medio del bautismo, dice la palabra que la persona que ha sido sepultada en el bautismo, cuando dice la palabra que va
sube la persona, eso significa la resurrección de Cristo en la persona, pero la persona queda sepultada ahí, la persona vieja queda sepultada ahí, y el que es resucitado juntamente con Cristo. Y que le resta a la persona buscar el conocimiento de la sabiduría de lo alto, buscar el conocimiento de la sabiduría, buscar el Espíritu Santo todos los días. Es importante que la persona busque todos los días y busque en el nombre de Cristo Jesús. Las cosas viejas tienen que morir poco a poco. Hay gente que no le van a morir de un día para otro, porque hay gente que incluso han ido a bautizarse creyendo de que el bautismo le va a quitar todos los deseos de la carne. Y hay gente que de repente dicen, no, ya me bauticé, ahora no voy a tener deseo pecaminoso. Y he visto con asombro personas que al bautizarse, al siguiente día creen que no va a tener, y de repente dicen, varón, ven acá, ¿será que me puedo bautizar de nuevo? Y uno le pregunta, ¿por qué? Que no, porque es que se me sigue viendo la vista, para la derecha, para la izquierda, tanto hombres y mujeres. Y yo le dije, no, pero es que el bautismo no se refiere a eso. El bautismo no te va a quitar los deseos de la carne. El bautismo es para tener una nueva conciencia delante de Dios. Es importante el bautismo, pero el bautismo es para una nueva conciencia delante de Dios. Todo lo que eras en el mundo muere en el bautismo, y cuando viene la resurrección es una nueva vida, es una nueva conciencia en el nombre de Cristo Jesús. Que va a vivir inmaculado delante de la presencia de Dios mientras que esté avanzando, por supuesto que no. Todos los días se presentan pruebas, tribulaciones, se van a presentar deseos. Muchas veces seguramente vas a caer, pero siempre debe buscar de la presencia de Dios, siempre debe buscar de la presencia en el nombre de Cristo Jesús, buscar permanentemente, y para que en tu vida sea una vida llena para la presencia de Dios, sea una vida dada para la presencia de Dios. Me dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, pues se disciernen espiritualmente. ¿A qué se refiere que se disciernen espiritualmente? El que llega a Cristo Jesús por primera vez y todavía no conoce lo que es el Espíritu Santo, no puede discernir esas cosas, no puede discernir las cosas que son espirituales. Y hay gran cantidad de cosas que no se van a poder discernir porque son necesarias discernirlas con el Espíritu Santo para poder entender. Es decir, hay gente que no pueden llegar a entender por qué otras personas, por qué hay hombres que han violado personas, por qué hay hombres que han hecho tanto daño y siguen por su vida por ahí como si nada. Y hay gente que viven con esa cuestión adentro de sí, pero lo que es necesario es para que usted pueda entender esas cosas, para que se puedan discernir espiritualmente, usted podrá entender cuando esté en el Espíritu, con el Espíritu Santo, y no me refiero a que se muera, me refiero a una persona que se mantiene en comunión con Cristo Jesús, que se mantiene en comunión con el Espíritu Santo. Dios te muestra cuál es el propósito que tiene Dios a raíz de esa circunstancia para el agredido y para el agresor. Eso Dios te lo muestra, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados y contra potestades que están en las regiones celestes. Cuando tú oras, tú vas a ver lo que Dios está trabajando en ese lugar. ¿A qué me refiero? Hay espíritus que Dios está utilizando. Te voy a poner un ejemplo, como le pasó a Naamán. Naamán era un hombre valeroso, era un hombre que se la pasaba 100%, se la pasaba buscando que su ejército tuviera fuerte, pero era un hombre que no buscaba de la presencia de Dios, era un hombre que buscaba el triunfo de lo que era Siria y lo que era todo ese lugar. Eso es lo que hacía Naamán, pero él no buscaba. Cuando llega la presencia de Dios a Naamán, cuando llega a través del profeta, y cuando le dice que se zambulla 7 veces es la plenitud. El número 7 está en la Biblia como un número de plenitud. Es un número que habla de plenitud de vida espiritual o plenitud del Espíritu Santo, que son los 7 espíritus de Dios. Cuando él se sumerge 7 veces, dice la palabra que su carne se le volvió limpia. Una persona puede venir del mundo con muchas cosas, valor, por decirlo, por ejemplo, como en el caso de Naamán. Él estaba pendiente de su nación, de dar su vida
por los demás, siempre estar defendiendo. Eso era algo valeroso. La palabra de Dios dice que era un hombre valeroso en extremo. Así en el mundo también vienen personas, pero no importa si usted si eres valeroso o eres una persona que siempre eres aguerrido, no importa si eres una persona que no tienes o que tiene mucho, usted necesita a Cristo Jesús, usted necesita a Dios en su corazón, usted necesita que Dios limpie su vida. Si eres valeroso, si eres una persona andrajosa, si eres una persona que necesita cualquier cosa, es necesario un nuevo nacimiento en tu vida, es necesario un nuevo nacimiento. La Biblia dice que aquí todas las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario que haya un cambio exterior, es necesario que haya un cambio hacia externo, porque primero Dios lo va a hacer de adentro hacia afuera y no al revés. Dice la palabra de Dios también en el libro, en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho legal a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre dado a todos los hombres aquí en la tierra para ser salvos? El nombre poderoso de Jesucristo. En el libro de los Hechos 4:12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Es importante que la persona cuando reciba sabe que la herencia ha cambiado, pero como lo dice en 1:12 de Juan, pero a los que le recibieron le dio el derecho legal a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuál es el nombre que es sobre todo nombre? El nombre de Jesucristo. Cuando usted llega a la vida, cuando abre la puerta, cuando Cristo abre la puerta y entra en tu corazón, empieza a limpiar, porque hay un nuevo nacimiento, hay una nueva vida que se está gestando adentro de ti. Dios está limpiando tu casa, Dios está limpiando tu vida, Dios está limpiando todo y te está haciendo entender por medio del Espíritu Santo por qué te pasaron esas cosas, por qué te pasaron esas cosas tan terribles, tan tremendas. Dios es el que restaura la vida porque hay un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6:4, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, porque es una nueva vida lo que Dios está haciendo todos los días, es una nueva vida lo que Dios está cambiando en tu vida. Ahora, esto es un tema tremendo, porque cuando hay una nueva vida, usted ha llegado con pantalones, ha llegado con maquillaje, ha llegado con tacones, ha llegado con pintura, pelo pintado, adornos de oro, y ha llegado con todas esas cosas. Eso es del mundo, esos tipos de adornos son del mundo. Y más adelante voy a seguir dando lectura, pero todas esas cosas son del mundo. Por la Biblia me dice, y aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario que nos despojemos de todas esas cosas, que nos despojemos día a día. Es tremendo que a veces hoy en día no se sabe en la iglesia quiénes son los cristianos, quiénes son los que no tienen a Cristo, quiénes son los inconversos y quiénes son los cristianos. Es tremendo, eso no debe pasar en la palabra, en la iglesia. Es tremendo. Y es tremendo también cuando hay personas que llegan a la iglesia como si estuvieran llegando a una cancha de básquet, como si tuvieran, no, uno debe tener pudor, usted va, por ejemplo, cuando usted iba a buscar a una novia, o cuando iba a buscar un novio, se vestía de lo más elegante posible. ¿Por qué tengo que vestirme con un pantalón roto? ¿Por qué tengo que vestirme con un pantalón tubito, un pantalón ceñido, independientemente si es mujer o hombre? ¿Por qué tiene que buscar la persona demostrar el cuerpo que tiene? Claro, si hay gente que tiene muy buen cuerpo, pero eso muestra a su pareja. No se está buscando demostrarlo en la iglesia. La iglesia es para adorar a Cristo, para buscar de Cristo, dar la palabra de Dios. Cuando una persona está en un púlpito y está con cosas ceñidas, independientemente si es hombre o mujer, le va a llamar la atención a otras personas que están débiles en la fe. Y me dice la palabra en el libro de Levíticos 19, 28 y 30, dice, y no haréis rasgones en vuestro cuerpo por muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Cuando dice señal alguna, estamos hablando de que no se echa absolutamente nada en la piel para
poner de color o algo así. No, porque son señales que lo hacían los egipcios por los muertos. Eso lo hacían. Ahora, ¿qué me dice el 29 del libro de Levítico 19, 29? Dice, no contaminéis a tus hijas haciendo fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Míralo el significado tan tremendo que tiene esto, pero no termina ahí, todavía sigue en el 30, dice, mis días de reposo guardaréis y mis santuarios tendréis en reverencia, yo Jehová. Ahí está hablando Soca, Macanda, la Masella, la Masoja, ahí está hablando 100% de algo que se refiere a la administración. Una persona que ministra no puede adornar y no puede buscar de adornar algo que ya Dios por naturaleza puso un adorno. Si usted es moreno, si usted es blanco, si usted es catire, ese es su color. Si su cabello es negro, si su cabello es marrón, si su cabello es catire, ese es su color, no lo altere. Eso lo puso Dios ahí. Usted es bello, usted es bella delante de la presencia de Dios, porque a imagen y semejanza, Yisha, Rapkaya, la Maquenda, la Masoja, a semejanza de Dios fuiste hecho, y lo que está en tu piel, eso lo puso Dios ahí. Y lo que está por naturaleza, de repente alguien que tenga algo en la piel, como una dermatitis, estos son otras cosas diferentes, mas sin embargo, cuando usted intercede y busca la presencia de Dios, Dios le quitará eso, porque todo en la vida tiene un propósito, pero no se raye en su piel, no se raye, no se ponga cosmético ni nada de eso. Alguien dirá, varón, pero es que no lo podemos hacer. No, es muy diferente el aseo de una persona, hombre o mujer, o persona o varón, es muy diferente el aseo a algo que es alteración. Cuando alguien se mete botos, cuando alguien se mete, por ejemplo, seno, se pone más seno, se pone más glúteos, estos son alteraciones que usted, con esa clase de alteraciones, usted le está diciendo a Dios, no me gusta como me hiciste, cada vez que usted se mete una pintura en su cara, cada vez que se mete un botos, cada vez que se mete seno, que se mete nalga, o que se mete alguna clase de músculo alterado, que no es natural, se mete adentro de la piel para hacer parecer más músculo, más nalga, más tetona o esas cosas, eso es algo que es ofensivo al Creador. Usted está ofendiendo al Creador por medio de esos hechos, por causa de que está diciendo a Dios, no me gusta como me creaste. Si usted quiere alterar de una manera natural, haga ejercicio en el nombre de Cristo Jesús, y lo que se levante o lo que se ponga alto por medio del ejercicio, eso va a ser natural. Y cuando si le falta color, no importa, métase remolacha, métase por ejemplo guayaba con pimentón para que agarre más colorcito. De repente quiere más color para cuando va para la iglesia, se ve muy pálido, métase 4 cachetadas y póngase rosadito. Pero haga cosas naturales, pero no cosas que le esté diciendo a Dios, no me gusta como me creaste, Por ejemplo, es feo, pero no es bueno, eso no edifica el templo, no edifica la iglesia, no edifica que el Dios te se presente a la iglesia con ropa tan ajustada, independientemente si es varón o mujer, que se presente para seguir su cuerpo, para mostrar. Busque de la presencia de Dios, busque llenarse de la presencia de Dios. Si algo le falta en su vida, si le falta una pareja, usted es hombre o usted es mujer y le falta su pareja, pídasela a Dios, que el cual tiene abundancia para dar a sus hijos todo lo que le pidan, todo lo que pida conforme a su voluntad, Dios te lo da, y debe de buscar de la presencia de Dios. La palabra de Dios me dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esto es un nuevo nacimiento, esto es un nuevo la Masella, la Masoa. Esto es un nuevo nacimiento que hay en tu vida. Cuando hay un nuevo nacimiento, tú buscas lo que Dios quiere en ti, diciéndole, Señor, ¿en qué puedo hacer? ¿Cómo puedo proceder en este ámbito de lo que esté pasando en la iglesia? ¿Cómo puedo proceder? ¿Cómo puedo buscar? ¿Cómo puedo vestirme? ¿Cómo puedo vestirme para agradarte a ti? Porque usted debe de agradarle primeramente a Dios. Dice Mateo 5:36, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. ¿A qué se refiere eso?
que no puedes hacer blanco o negro. Estamos hablando que no lo puedes pintar, porque lo que Dios te puso ahí, eso es, el color que tú tienes, ese es. Si tú eres una mujer negra, ¿para qué te quieres volver catina? Te vas a ver rara. No es algo natural. Si tú eres una mujer blanca, ¿por qué te quieres poner el cabello crespo? Si tú tienes el pelo liso, ¿por qué te lo quieres poner crespo? ¿Por qué utilizar cosas que no son agradables delante de Dios? Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Hizo un sacrificio, todos los pecados del mundo lo llevó en su cuerpo. Por eso que dice la palabra, condenó el pecado en la carne, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no se pueden sujetar? Porque lo que es de la carne es de la carne, porque del Espíritu Espíritu. Entonces, cuando uno busca de la presencia de Dios, va a haber edificación todos los días en su vida va a haber edificación. Hay que buscar de la presencia de Dios, hay que buscar del conocimiento de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado de no hacer pecar a unas personas, y hay que tener cuidado de que otras personas no te hagan pecar. Y si alguna persona está de esa manera, en algún momento sucedió en la iglesia donde yo estaba, hace aproximadamente ya como 15, 16 años, en la primera iglesia la primera iglesia que comencé. Recuerdo que había un culto de jóvenes, y recuerdo que había una parte donde se ponían la ala donde se ponían las hermanas, y la otra ala donde se ponían los hermanos. Y en ese momento no estaban, por ejemplo, muy ordenados, pero había unas hermanas que ese día se habían llegado espectacular a la iglesia, habían venido vestidas, pero todas tenían unos cuerpazos, todas tenían unos tremendos cuerpazos, pero todas tenían una ropa ceñida. Y yo recuerdo que yo estaba en el medio y de la ala de la iglesia, porque eran tres posturas de banca, la primera, la segunda y la tercera, y habían 3 alas. Yo me puse en el medio porque yo sabía lo que se iban a sentar del lado de allá, y yo me dije, wow. Entonces, hermanos que se sentaban atrás de esas hermanas se salían de la banca porque no podían, porque todas eran muchachas jóvenes, pero con muy buen cuerpo, pero todas estaban ceñidas. El pastor más adelante después las llama al capítulo, después que terminó el culto, para hacer de una manera decorosa. Decía, mire hermana, está bien que lleguen aseadas, espectacular, huelen sabroso, huelen rico, porque huelen a colonia, huelen que están aseadas, pero la ropa, hermanitas, la ropa está muy ceñida, y eso no es bueno. Y el varón se percató de que varón que se ponía atrás de ella en las otras bancas posteriores se salían, porque de verdad que se le marcaba la ropa íntima, se le marcaba todo, y aunque la falda era larga, pero era ceñida, pero era muy ceñida. Y eso es tremendo, porque hacen pecar a los hermanos, hacen pecar a las hermanas, porque no solamente se queda la cosa ahí. Habían hermanos también que se la pasaban haciendo ejercicio y venían con toda la ropa ceñida, y a los dos lo llamaron a capítulo. Al grupo de hermanos y al grupo de hermanas lo llamaron a capítulo. Y eso pasa cuando se es joven. Cuando se es joven puede pasar eso, porque se quiere la persona destacar, no solamente por lo que pueda hablar, lo que pueda dialogar, sino también por lo que pueda mostrar de lo que hay en su cuerpo. Es una manera de expresión, pero es una manera mal canalizada, es una manera mal hecha, porque eso al final, eso es algo que se le debe mostrar a la pareja en la intimidad cuando se está casado. No hacer como una propaganda, como de exhibición, porque no es bueno delante de Dios. En primera de Pedro 1:3 me dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
es la esperanza viva que nosotros nos hace renacer todos los días, buscar de la presencia de Dios, seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo en un tiempo atrás, más o menos en esa misma fecha, había un hermano que él estaba recién llegando, él ya tenía 1 año en la iglesia, pero el varón fumaba cigarro. Y eso es normal que pase porque hay mucha gente que vienen de vicios, vienen de muchas cantidades de cosas, y hay gente que no lo deja de buena primera, hay gente que algo lo ata, algo se mantiene ahí, algo lo mantiene, aunque hay un nuevo nacimiento, pero hace falta una conversión, y la conversión es tener esa conversión con el Espíritu Santo. Cuando tú tienes la conversión con el Espíritu Santo, incluso aún teniéndola, puede ser que todavía la persona mantenga un vicio. Ya sea hay muchos vicios diversos, pero ese varón en exclusiva, él mantenía ese vicio del cigarro. Y recuerdo que hablando con el pastor de la iglesia en ese momento, y yo estaba ahí presente también, él estaba hablando con el pastor de la iglesia y decía, varón, no puedo dejar el cigarro. Entonces el pastor le decía, usted tiene que buscar dentro de usted cuál es la carencia que tiene, porque todo vicio se arraiga de una carencia, todo vicio se arraiga de una carencia que tenga en lo sentimental, en lo espiritual, en lo carnal, de lo que te hizo tu esposa, tu pareja, tu familia, de la familia pasada. Y decía ese varón, y el varón después se puso a meditar, cuando ya el pastor se fue y toda esa broma, y él le consiguió algo en un momento que había peleado con una persona, y resulta que había peleado con un hombre que iba a violar a otra persona, y el hombre terminó matando a esa persona. El hombre pagó por esa clase de cosas que había hecho, pero él mismo no se había perdonado eso, y eso es lo que lo hacía tener ese deseo de fumar. Cuando el hombre se autoperdonó en el nombre de Cristo Jesús y decía, Señor, yo te pongo esto delante de tu presencia, debe ser esto. Y decía, él al Señor le preguntaba, Señor, si es esto lo que está estorbando en mi vida, Señor, quiero saber. Entonces cuando él le dice eso a Dios, Dios le hace sentir su presencia. Cuando Dios le hace sentir su presencia, él lo pone delante de la presencia, ora hasta sentir la presencia de Dios, hasta tener una conversión con el Espíritu Santo. Desde ese momento ese hombre dejó de fumar, pero había pasado 1 año completo fumando, aún estando en la iglesia. Estamos hablando que era un nuevo creyente, pero él dejó. Hay cosas que van a pasar poco a poco, hay cosas que se van a procesar en tu vida poco a poco. Venga como usted venga, no importa, venga a Cristo. Viene con pantalón apretado, con falda, como usted venga, venga a Cristo Jesús. Que Cristo es el que hace la obra, pero debe de saber que al pasar el tiempo debe haber una diferencia. Si usted hablaba horrible, hablaba espantoso, y ahora no puede hablar igual. Tiene que haber un cambio, una conversión, un encuentro, un fruto del Espíritu Santo. Tiene que haber en su vida diciendo que Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cristo vive en mí. El que es de Cristo quiere hablar de Dios, el que es de Cristo quiere hablar de edificación, el que es de Cristo siempre va a buscar de ver lo mejor en una persona y no lo peor. Siempre va a buscar, y si ve algo y le dice, varón, tú tienes esto, pero tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo cada vez mejor, y esa es la palabra que siempre que tiene que haber en el cristiano, siempre de edificación, siempre de aliento. Si una persona cayó, no le pongas el pie encima, ok, repréndelo, pero también restáuralo. Hay gente que llega y por medio de la palabra se quieren creer que son Dios, y que creen que tienen a Dios agarrado por la chiva y andan repartiendo a siniestra a diestra y a siniestra, diciéndole a la gente que son diablos, que yo no sé qué, que son diablos y diablos y diablos y diablas, y resulta que eso no es la palabra de Dios. Dios no manda a que usted le esté diciendo diablo a todo el mundo. De hecho, la Biblia dice, hay una parte que dice la palabra que él dice generación de diablos. En la antigua versión dice generación de diablos, pero en la nueva versión dice generación de víbora, y en la nueva versión, en la nueva versión más actual todavía lo dicen diferente, pero era Cristo que lo decía, era Cristo que se lo decía a los escribas y fariseos, le decía escribas y fariseos hipócritas, pero siempre tenía esa potestad de hablar de esa manera, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios tenía esa potestad, pero usted que es cristiano, Dios lo mandó a edificar, a decir eso que está diciéndole diablos y diablas a las hermanas, gente que ya está en la iglesia, gente que ya están arrepentidas. Usted diciéndole diablos y diablas, eso no te mandó a Dios. Dios te mandó a edificar. Usted puede reprender por medio de la palabra, y siempre reconsiderando usted mismo, que usted mismo no vaya a caer después en eso. Por eso que
el que lo decía era Cristo, pero los apóstoles no registran que hablaran y se expresaran de esa manera, no se registra de esa manera. Y cuando se hablaban de hijos del diablo y los hijos de Dios, se referían a personas que no estaban arrepentidas, que no tenían conversión, que no tenían encuentro con Dios. Es tremendo, pero usted debe buscar de la presencia de Dios, sabiendo que hay un nuevo renacimiento, un nuevo conocimiento en su vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 6:3. ¿No os sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es importante esta palabra. Hemos sido bautizados en su muerte, porque fuimos sepultados por medio del bautismo. Hay una conversión en nuestras vidas, hay un nuevo renacimiento. Primera de Pedro 1:23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Ahora bien, ¿qué dice la palabra de Dios ahí? Ahí me está diciendo que cuando tú llegas al nuevo nacimiento, al nuevo conocimiento de la palabra de Dios, hay gente que siguen diciendo: me parezco a mi padre, me parezco a mi madre, me parezco a mi familia, que hace una autocomparación de otras personas. Usted no tiene que autocompararse con nadie. Usted sabe que su herencia viene de Dios, viene de los cielos, viene de lo alto. Cuando también en el libro de los Hechos, en 2:38, cuando Pedro les dice, y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro le dice que se bauticen y que se arrepientan y se bauticen, se lo dice por un razonamiento espiritual, por un conocimiento de que la persona pueda llegar a Cristo Jesús por medio del arrepentimiento, por medio de bautismo, por medio de tener una nueva conciencia. También me dice la palabra en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante que usted busque de la presencia de Dios, que se aparte de esa paga del pecado, que se aparte de eso que el enemigo le está ofreciendo día a día, porque eso no es bueno, eso no lo va a llevar a la vida eterna. En el libro de Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer salvo por obra, no podemos seguir adelante. Quiero contarle un testimonio también de una hermana en una ocasión. La hermana se había arrepentido, había buscado de la presencia de Dios, estaba perseverando en la iglesia, ya tenía un año, algo así, casi 2 años en la iglesia, perseverando. Y mientras la hermana seguía avanzando en la palabra de Dios, ella se la pasaba, en un tiempo atrás trabajaba en un cabaret, tenía una mala vida, realmente una mala vida, trabajaba en la profesión más antigua del mundo. Y resulta que ella se vestía muy ajustado, con ropa muy ajustada, se maquillaba mucho. Y ella en su testimonio cuenta y dice que Dios la sacó en el espíritu y la llevó a la misma caverna o al mismo lugar donde trabajaba, donde se tomaba licor, donde habían otras mujeres, y Dios le reprochaba y le decía: dime una cosa, ¿qué tú ves ahí? Y decía: Señor, veo mucha gente tomando, fumando, pasando el rato, y que tú ves, ¿cómo ves vestidas esa mujer y cómo ves vestidos los hombres? Entonces están vestidos de una manera mundana, y Dios le reprochaba a esa hermana y le decía: ¿y cómo estás vestida actualmente tú? Y resulta que la hermana no había dejado la manera de vestir, todavía tenía una manera muy semejante, aunque la manera la tenía un poco más decorosa, pero todavía era ropa ajustada, todavía se maquillaba, todavía tenía cosas se vestía como una persona inconversa. Y Dios se lo reprocha, y Dios le dice: así no me gusta, tú tienes que cambiar, es necesario que cambies, tú tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque ella todavía tenía semejanza del mundo, tenía semejanza todavía del mundo, y Dios no le agradaba eso. Dios le estaba diciendo que cambiara. Dios la sacó en el espíritu. Desde ese día ella sacó todas esas cuestiones de su vida, fue a comprar ropa y empezó a vestirse de una manera decorosa, porque Dios le había mostrado cómo la veía vestida en el espíritu, y de ese en adelante empezó a utilizar ropas largas y sin maquillaje. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que no se hace, no, aseada,
y bien vestida en el nombre de Cristo Jesús, para honrar a quien, a Cristo Jesús, para honrar a las personas que vengan a pedir palabra de Dios. Es tremendo que en algunas ocasiones hay hermanos que me han llegado a predicar la palabra, hay hermanas que me han llegado a venir a predicar la palabra y me dicen cosas espectaculares de la palabra y hablan muy bonito y se escuchan muy bien, y eso es bueno porque Dios respalda su palabra. Yo no voy a decir en ningún momento que Dios no respalda la palabra de otra persona, que por muy maquillados que estén o no, Dios respalda la palabra, pero uno tiene que cambiar. Recuerdo una vez que una persona me vino a decir la palabra, y la palabra es hermosa, era una palabra bella, y yo le muestro a parte de mi familia. Conozco una tía mía, que esa tía mía, ella toma mucho licor, toma mucho whisky, ella es una persona pudiente. Y recuerdo que yo le estaba mostrando fotos de mi tía, pero mi tía es una persona que, aunque ella toma licor, ella no se viste ni se maquilla de esa manera. Y yo mostrándole la foto, la mujer sin yo decirle esa palabra se sintió confrontada, porque yo le decía, mira, esa tía yo la amo, esa tía yo la quiero mucho, ese día hay que predicarle la palabra, pero mira como ella, mira cómo se la pasaba a foto donde estaba tomando, pero no estaba maquillada. Mi tía literalmente casi que ni se maquilla, y la mujer la hermana que me estaba predicando se sintió confrontada, porque ella misma dijo, wow, y eso que no es cristiana y no está maquillada, y ella estaba muy maquillada. Entonces, hay cosas que hay que dejarla. La Biblia dice, he aquí las cosas viejas pasaron, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú experimentas un nuevo nacimiento en tu vida, hay un cambio de vocabulario, hay un cambio de espiritualidad, hay un cambio de vestimenta, soca, macanda, lama, sella, lama, soja. Hay un cambio en el nombre de Cristo Jesús. Con esto no estoy diciendo que menosprecias a tu hermano si lo está haciendo de esa manera. A él le falta un entendimiento, a ella le falta un entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. A ella le falta un entendimiento, y esa persona hay que darle la palabra de Dios, que Dios edifica en el nombre de Cristo Jesús. Él edifica por medio de su palabra. Él edifica en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Tito 3:5, dice, y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración, dice la palabra de Dios, y la renovación por el Espíritu Santo. Él te renueva todos los días, Él te renueva cada día. Su palabra renueva todos los días. Por eso dice la palabra en el libro de Isaías 1:18, ven y luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es importante que usted se mantenga en la presencia de Dios, en la búsqueda de la presencia de Dios. Que quizás de repente no tienes problemas de cigarro, pero quizás tienes problemas de pornografía, quizás tienes otro tipo de problema de vicios, y eso debes de ponerlo delante de la presencia de Dios, porque eso refleja una carencia. Y cuando las carencias no se exponen delante de la presencia de Dios, aunque ores, pero no lo expones, eso seguirá siempre ahí. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, cuando él le pregunta a Adán y le pregunta a la mujer que dónde estaba, no le preguntaba porque Dios no sabía dónde estaban, sino era porque ellos supieran de su condición, en la condición que estaban. Tú tienes que exponer esa condición delante de la presencia de Dios para que Dios trate con tu vida. Él sabe la condición, Él sabe lo que tú tienes, pero tú debes de hablarlo, decir cómo te sientes hablando desde esa necesidad, hablando de esa precariedad, hablando desde ahí. Tienes que hablarle delante de Dios. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios hace todo nuevo, Dios hace todo nuevo en el nombre de Cristo Jesús. En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Él es el que hace todas las cosas nuevas. También vamos a compartir la palabra de Dios en Efesios 4:22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójate en el nombre de Cristo Jesús. Y mira como dice también para finalizar, en el libro de Mateo 3:8-10 dice, haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos
a Abraham aún de las piedras. Cuando estamos hablando aquí de esta palabra, estamos hablando que hay herencias que nosotros debemos anular en nuestras vidas. Nosotros debemos anular herencias en nuestras vidas, de no parecer padre o a madre o a tío o a tía. La herencia que viene de parte de Dios, que viene del cielo y de lo alto, porque ya es una herencia inmarcesible, es una herencia que no se puede dañar, porque viene de parte de Dios. Dios la ha entregado a todo el que le recibió por hijo, le dio el derecho legal de ser hecho llamado hijo de Dios. Dice Mateo 10, dice 3:10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es mejor buscar de la presencia de Dios, es mejor agarrar sus caminos que son deleitosos. Hay que meterse en la brecha que se llama Cristo Jesús y buscar siempre en el nombre de Cristo Jesús la edificación. La edificación es poner delante de Dios lo que nos achaca, poner delante de Dios eso que nos denigra, eso que es malo, ponerlo delante de Dios para que Dios, agarrando eso, limpie nuestro vaso, limpie nuestro envase, limpie nuestro espíritu, limpie nuestra alma, y lo que está afuera, que parece el ventilador de arepera cuando pasa una hermana o cuando pasa un hermano a derecha y izquierda, que eso se elimine en el nombre de Cristo Jesús, que nuestra vista no se vaya para los lados, sino que nuestra vista sea como lo dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto el gozo delante de él, menospreció el oprobio, menospreciando la cruz. Pero ¿qué pasa? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, hay que tener un nuevo nacimiento en el nombre de Cristo Jesús. Ese nuevo nacimiento debe ser a diario, todos los días, buscar de la presencia de Dios, buscar ese nuevo nacimiento, edificar a las hermanas y a los hermanos. Siempre usted que tiene más conocimiento en la palabra, dé consejo a los jóvenes, dé consejo a las hermanas y a los hermanos en el nombre de Cristo Jesús, para que se haga una iglesia edificante para la gloria de Dios, una iglesia que honre, que hable de la palabra de Dios, que gane almas en el nombre de Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. De la Iglesia Pentecostal Columna de Fuego, Tabernáculo de Dios, ha predicado para ustedes el hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Dios me lo bendiga grandemente a su alma, a su cuerpo y a su espíritu en el nombre de Jesucristo. Edificación todos los días, edificación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien escuchado, mi hermano Rafael Antonio, desde Caracas, Venezuela. Dios le bendiga y muchísimas gracias, mi hermano, por la palabra que nos ha traído de parte del Señor. Bendiciones. Amén, amén, gloria a Dios.